Venga, pues seguimos con la parte de teoría. Ahora tenemos último punto, 2.5, resistencia. Otro concepto de electricidad que tenemos. Resistencia está evidentemente relacionado con resistencia eléctrica. No penséis que esto está relacionado con la resistencia mecánica, ¿vale? Es un concepto que se repite mucho, igual que las cargas, que en su día vimos las cargas que están relacionadas con estructura, no tienen nada que ver con esta. Pues resistencia, que sería de tipo eléctrica, ¿vale? Básicamente el concepto es, la resistencia es cómo se resisten los cuerpos a que por ellos circulen la carga, ¿vale? Yo tengo aquí una carga, un electrón, que está en un sitio con un potencial alto, ¿vale? Potencial alto, y que quiere moverse a un sitio donde está el potencial bajo, ¿vale? Se quiere mover a un sitio donde hay un potencial bajo, ¿vale? Pero imagínate que por aquí en medio tiene que pasar por mí, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que mi cuerpo se resiste a que este electrón pase por mí. Para que él pueda pasar por mí, tiene que tener mucha energía, ¿vale? Para poder pasar, para poder cubrir la resistencia de mi cuerpo, este electrón tiene que tener mucha energía. Esto es lo que le pasa, por ejemplo, a la pila. Yo tengo aquí una pila, aquí tengo una parte con un potencial positivo y un potencial negativo, ¿vale? La diferencia de potencial era 1,5 voltios. O sea, los electrones quieren volver, los electrones quieren ir a esta parte de abajo, ¿vale? Si yo ahora toco con un dedo de la mano, toco aquí y con el otro toco aquí, ¿vale? Si esta fuera mi mano, yo toco entre esta parte y esta parte, los electrones evidentemente van a intentar hacer este camino de aquí, ¿vale? Este efecto eléctrico en mi mano yo lo debería notar, me debería electrocutar, sería el equivalente a meter los dedos en el enchufe. ¿Qué es lo que pasa? En un enchufe, por ejemplo, ¿vale? Si tú lo pones así planteado, un polo y otro polo, entre este y este polo, bueno, me sale una carita feliz, entre este punto y este punto, aquí hay 220 voltios. Si meto los dedos entre uno y otro, lo voy a notar muchísimo más. ¿Por qué? Porque yo tengo una resistencia alta, tan alta que los electrones no tienen capacidad, las cargas no tienen capacidad de atravesarme. Yo me resisto tanto a que pasen que ellos no pueden salir, no tienen energía suficiente para atravesarme. Si yo meto, sin embargo, los dedos aquí en el enchufe, tienen suficiente energía como para pasar a través mía. ¿Le cuesta? Los electrones siempre van a intentar ir por donde menos le cueste, pero si tienen que pasar a través mía, porque es la única forma que tienen de llegar hasta este punto, que es donde más quieren estar, lo van a intentar, ¿vale? Si yo tengo la pila, por ejemplo, al aire, los electrones podrían intentar ir por el aire, volando, de aquí a aquí, formar un arco eléctrico. Y hay veces que lo veis, pero generalmente por el aire se resiste tanto a que pase la electricidad por ello que no suele funcionar. Salvo, por ejemplo, los rayos. Un rayo eléctrico que tiene 6.000 voltios, 10.000 voltios, lo que sea, tiene tanta energía que es capaz de hacer que el aire conduzca, ¿vale? Típica clasificación de los materiales, según los materiales conduzcan más o menos, si esto conduce bien o no conduce bien, vamos a tener distintos tipos de materiales. Madre mía vida. ¿Vale? Lo típico, los que soléis conocer, los conductores. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de los metales, cobre, aluminio, plata. La mayoría de los metales son buenos conductores. De hecho, si os acordáis, la definición venía que tenían que ser buenos conductores de la electricidad y del calor. Aislantes, o también llamados dieléctricos, que son lo contrario, no dejan que pase la electricidad por ellos. Ya te digo, en condiciones normales, si le meto muchísima tensión, sí serían capaces. Por ejemplo, la madera de los árboles suele ser aislante, los plásticos, los vidrios, por eso los destornilladores de vuestra casa, la parte por la donde tú la tocas es plástico. Antiguamente eran madera, se ha sustituido por el plástico que es más versátil. Plástico, ¿por qué? Porque si yo estoy tocando un enchufe y por un casual llegase a tocar una parte en la que hubiera electricidad, esa electricidad no traspasa. Se queda la parte metálica, pero no traspasa a la parte de plástico. Este caso de la madera, que es muy interesante. La madera en condiciones normales no conduce. Si yo, por ejemplo, le doy con dos palillitos de dientes, meto en el enchufe, evidentemente no lo hagáis vos, por el amor de Dios, en vuestra vida esto. Si le hiciera eso, se supone que los palos, la madera no sería conductora, ¿vale? En este caso, al hacer eso, va a ser un pepinazo, ¿eh? ¿No? Por el amor de Dios, no lo hagáis.
la madera no debería conducir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que veis muchas veces en las típicos de tele, en las noticias, un árbol en el que ha caído un rayo. Los árboles hacen que caigan los rayos eléctricos, ¿vale? La tormenta eléctrica, los rayos eléctricos caen en la madera. ¿Por qué? Porque la madera, aunque sea aislante, como tiene humedad, tiene más facilidad el rayo pasar por la madera con la humedad. Dentro de lo que sería el árbol, es capaz de pasar por la parte que tiene húmeda, ¿vale? Árboles que están vivos, la parte que está húmeda es más fácil pasar que por lo que sería el aire. Entonces los rayos prefieren caer en la parte esta, prefieren caer en esta parte, les resulta más sencillo que caer aquí. Siempre los rayos van a ir donde les cueste menos. Entonces, como le cuesta menos por aquí, pues por aquí va a tirar. Por eso te dicen que no te pongas debajo de un árbol cuando hay una tormenta eléctrica, ¿vale? Porque por el aire pueden ir, puede caerte, puede tener la mala suerte que te caiga encima. Igual que si tú tienes un paraguas metálico, lo tienes de punta, puede ser que el rayo te caiga. Puede ser el rayo que te caiga, tienes que tener cuidado con eso, ¿vale? Último elemento que vemos aquí, conductores aislantes, semiconductores. Estos son unos casos específicos que conducen dependiendo de una serie de condiciones. Aquí os meteréis ya en cuarto de la ESO, ¿vale? Los semiconductores los estudiáis en cuarto de la ESO. Dependiendo de las condiciones externas, puede ser que haya equipos que conduzcan o que no conduzcan. Un diodo, por ejemplo, si se produce una diferencia de potencial positiva, ¿vale? Por ejemplo, un LED, si se produce una diferencia de potencial positiva, puede ser que conduzca, y si se produce una diferencia potencial negativa, en un sentido conduce y en el otro no. ¿Vale? Pues esto simplemente que lo sepáis, esto tampoco nos metemos mucho. Clásico recordatorio, ¿qué es lo que vamos a tener? Nos venimos aquí, el recordatorio de los que tenemos. Representación, ¿cómo se representa? Representación, ¿cómo se representa la resistencia? Resistencia R mayúscula. ¿Sí? Resistencia R mayúscula. Unidad del sistema internacional. Unidad del sistema internacional es el ohmio. ¿Vale? E mayúscula. De Ohm. La ley de Ohm, que después la veremos. Y se representa con el símbolo omega. Ohmio, omega. Letra griega, omega. ¿Vale? Aparato de medida. Aparato de medida. Equipo de medida. Generalmente estos se miden con el multímetro. ¿Vale? Son capaces de detectar resistencia. Con muchísimo cuidado de que no vamos a medir resistencia con el circuito cargado, ¿eh? Como el circuito esté funcionando y me damos resistencia, nos puede reventar el multímetro en la mano. Y hay una medida que es concreta, por ejemplo, si yo tengo un cable y yo quiero saber si el extremo de un cable es el mismo en un sitio y en otro, oye, tengo un montón de cables, ¿este cable verde es el mismo que sale por el otro lado? Hago una prueba que se llama timbrado. Pongo aquí y si el cable, o sea, si hay continuidad o timbrado, el polímetro pita, ¿vale? Por eso se llama timbrado, porque tiene un timbre. Pero esto es simplemente curiosidad, ya lo veréis si trabajáis en el mundillo eléctrico. ¿Vale? Pues en la página 9, pues en la página 10, esto es lo que tenemos, ¿no? 10, esta se nos ha duplicado, esta la quitamos. ¿Vale? Bueno, espérate, la hemos liado. Tenemos esta y la siguiente. Y ya está con la última parte de la resistencia eléctrica. Vale, venga, pues cortamos aquí.